dije, claro, o sea, yo vine aquí a poner el alma, está el espacio listo para recibir toda su personalidad, su historia. Los espacios cuentan historias, es la historia de la gente que los vive. Bueno, yo soy Paola de Alberti, estudié diseño de interiores y una especialidad en diseño integral y comunicación de proyectos en Francia durante 6 años, hice de carrera. Y después de esos 6 años en Francia, regresé a México y empecé a trabajar independiente con una arquitecta que fue mi mentora. Estuvimos poco tiempo juntas, tal vez fueron 2 años, de esa primera marca que se llamaba de Alberti Román. Pero en 2 años explotamos el mundo. Hicimos muchos proyectos chicos y nos fuimos a vivir a China 2 años, no 2 meses, juntas, buscando proveedores, maquilas y tratando de iniciar un proyecto como de importación de muebles o consiguiendo un maquilador allá. Al final todo esto fue una aventura, fue mucho aprendizaje, pero no aterrizamos el proyecto. Entonces, bueno, fue solo una muy buena experiencia, una muy buena lección y 2 meses de mucho descubrimiento y enfrentando cosas maravillosas, como te lo da cualquier viaje. Y más cuando vives, no fuimos de turistas, vivíamos ahí, o sea, lavábamos nuestra ropa ahí, pedíamos comida a domicilio, teníamos vecinos y teníamos nuestros ya lugares favoritos para andar ahí en las calles de Shanghai. Después de esto, tuve oportunidad de asociarme con 2 de mis mejores amigos que estaban en el medio de la producción de muebles y que tenían ganas de hacer una empresa donde yo fuera la diseñadora y ellos llevaran toda la producción. Fue un trayecto de 11 años en el que sí, logramos todas esas cosas que nos propusimos, tal vez no con la constancia y con la intensidad que teníamos planeada, pero sin duda fue una maestría, doctorado con diplomado y un récord muy bueno para nosotros, cada quien, pues después tener su propio proyecto. Pero de esto te estoy hablando que sucedió apenas. Fue estos tiempos de crisis sanitaria, de pandemia, que tuvimos chance de sentarnos a reflexionar sobre todo lo que ya habíamos hecho y sobre lo que queríamos hacer más adelante, por lo menos yo. Y me di cuenta que estaba en el camino perfecto y que disfrutaba un montón mi trabajo, pero que ya también era tiempo de meter un poco más de interior en lo que estaba haciendo y que yo estaba lista y ansiosa, o sea, de ansia de verdad, por ir más allá de decorar y amueblar espacios. Fue un proceso pues, terapéutico como en este encierro y en estas nuevas formas de usar tu propio espacio, que me di cuenta que sí, que quería dejar atrás lo que tenía ya, pero dejarlo ahí como mi gran maestro y emprender algo sola, ya sin sociedades y sin otros elementos, sino hacerlo yo sola. Entonces, justo en este momento estamos cocinando, digo estamos porque al final hay un equipo detrás de mí, mi nueva marca, que es Oh Dear. Pues yo creo que el interiorismo, o sea, en realidad vivir un espacio tiene mucho que ver con lo que es la persona que lo habita. Y es el espejo, el reflejo de esta persona.
Creo que la pandemia y la necesidad de, por seguridad y por salud, estar encerrados en un espacio, nos hizo entender de diferente manera nuestra propia persona y nuestro espacio y cómo lo usamos. Mucho tiempo los arquitectos y diseñadores de interiores nos esforzamos por tener espacios muy abiertos, donde todo fuera multifuncional, donde la cocina se integra con la sala y la sala con el comedor, y entonces todo es un espacio de vida multifuncional, mucho por la tendencia que había de retomar espacios industriales, famosos loft que hicimos y que eran increíbles o son increíbles. Pero al estar todos encerrados en casa, ser familias de mucha gente, entonces estos espacios de multifunción muy abiertos empezaron a no ser tan útiles. Y ¿qué pasó? Mucha gente dijo, bueno, pues es que aquí quiero mi oficina. Entonces empezamos otra vez a dividir. Entonces creo que esto generó un movimiento y una conciencia de tu espacio. Los 2 primeros meses todos estábamos con el pánico de qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer. Y nadie estaba pensando en renovar su espacio, ni en hacer más cómodo su sillón, ni en tener un color más armónico en la pared. Pero 2 meses después, todo cambió. O sea, yo tuve 2 meses para poderme sentar a reflexionar sobre qué seguía en mi carrera. Pero después de esos 2 meses, otra vez empecé a tener muchos llamados. Llamados que tuve que hacer por Zoom, por fotos, por videos, y también yo aprender a entender los espacios desde un medio digital. Tal vez suene muy holístico, pero sí hay que sentir el espacio para saber qué es lo que le corresponde. Y poder conectar a través de eso fue un trabajo difícil, pero se logra. Después de algunos años de hacer interiorismo, caché esta idea de sentir como si el espacio arquitectónico en sí fuera esta como metáfora entre el cuerpo y el alma. Como si la arquitectura, o sea, los muros, piso, techos, ventanas, fueran el cuerpo, y el interiorismo, que habla de volumen, luz, espacio, circulación, muebles, fueran el alma de una persona. Llegué a eso porque en verdad cuando tú llegas a un espacio vacío que no es tan común, o sea, como un usuario, y si no te dedicas a la construcción, a menos que estés buscando un departamento donde vivir, no llegas a un espacio vacío y no te das cuenta de lo importante y de la energía que unos simples muebles pueden hacer. O sea, sencillamente cuando metes cualquier objeto, rompes el eco. Y entonces quitas esa sensación de vacío. Muchas veces, como profesional en el ámbito del diseño de interiores hago el énfasis porque es diferente, o sea, es el interior. Te das cuenta que un color o una ventana más, o la manera en que pasa la luz por la ventana, es toda la diferencia del resultado que quieres tener, de las emociones que quieres crear. Pero te encuentras con un abanico de personalidades, de personajes a los que tú tienes que resolverles y de materializarles una idea. Cuando conectas, cuando lo entiendes y cuando logras esa materialización, es cuando hay una satisfacción total, tanto tuya como la del cliente, y cuando haces tu conexión. A veces solo trabajas, entregas tu trabajo, el cliente queda contento y la vida sigue. Pero lo que me interesa hoy es hacer estas conexiones, es entender las emociones de las personas, no solo una necesidad de quiero tener y quiero hacer y quiero poner, o quiero ordenar o quiero ocultar, sino en realidad qué es lo que quieres sentir en tu espacio cuando tú entras a tu casa. ¿Cómo es la forma en la que decides o eliges cruzar la frontera entre la calle y la puerta de tu casa? ¿Quieres dejar todo y entrar a tu casa a que sea tu santuario, tu espacio, el lugar donde
te olvidas de que sí, hay una vida mundana, pero que aquí puedes ser tú y encontrarte contigo. Me interesa mucho eso. Y mi objetivo sí es complementar la terapia que lleven las personas. Normalmente alguien que quiere poner orden en su casa es porque está poniendo orden en su vida. Es el complemento del trabajo que estás haciendo desde tu interior de persona al interior de tu casa. Pues uno como de las frases o de parte del lenguaje que estamos usando en Oh Dear es desde el interior, que pues habla perfecto de que hacemos diseño de interiores, pero que también estamos juntando los interiores de dos personas para entender y materializar algo. Entonces me parece muy bonito, muy desafiante también. Puede llegar a ser también desgastante, porque entrar en el interior de una persona te puede también reflejar muchas cosas de tu propia personalidad. Son desafíos y retos, pero que estoy dispuesta a vivir y que hoy quiero entender hacia dónde va todo necesidad de involucrarme más allá de la decoración. O sea, quiero dejar de ser una decoradora interiorista y que hace cosas chidas en el espacio, sino que de verdad digan, qué bien se está aquí. De verdad, el día que yo cambié mi espacio, también me empecé a sentir mejor yo, porque Paola entendió lo que yo necesitaba al hacer la decisión de hacer un cambio en mi interior de persona y mi interior de casa. Fue el complemento de esta terapia que estaba llevando. Cuando es el espacio de un público más amplio, te da oportunidad de tú ponerte como usuario, generalmente, o sea, si te corresponde. El espacio público siempre es un compromiso con un montón de gente, o sea, pensar en general y de manera con sentido común, digamos, que no existe. Es muy retador, pero es súper interesante. Yo observo, por ejemplo, te comentaba que sí, una de mis pasiones y adicciones es viajar, y el espacio urbano no tiene nada que ver en Francia, España o Noruega que en México, ¿no? O sea, una banca en otro país con más cultura cívica y que tiene menor índice de vandalismo, puede ser de una madera exótica, preciosa, y puede no tener limitantes para que la gente no se duerma en ella. Puede ser tan bonita como tú te la puedas imaginar, sin pensar en las limitaciones que tendría, por ejemplo, poner una banca aquí. Y también en esta ciudad puedes variar mucho el diseño y la función dependiendo en la colonia que estés. Desde este exilio voluntario que hice yo para irme a estudiar a Francia, que cuando me preguntan por qué allá hay, no lo hice por una razón en especial, lo hice impulsivamente. Yo necesitaba estar lejos de mis orígenes para encontrar realmente lo que yo necesitaba. Cuando te vas con tu maleta y llegas a un lugar desconocido, tienes como esta oportunidad de empezar de cero y de ser quien quieres ser, de reinventarte o de inventarte, porque a lo mejor ya estabas tan moldeada a unas cosas que no entendías por qué. Y vivir como en este exilio, vuelvo a decir, porque pues sí fue un exilio, yo lo siento así, que me fui por un impulso, con ganas simplemente de estar lejos y de poder encontrar lo que yo quería. Y pues escogí un buen país donde sí el diseño es parte de la vida cotidiana y donde tiene una filosofía muy rebuscada sobre todos los detalles. Y esto me quedó ya como un sello, toda la manera de pensar y la reflexión que hay que hacer antes de entregar cualquier cosa en Francia. Y supongo que lo están ya implementando en muchas escuelas, en muchos lados, pero sí te puedo decir que a mí no me aceptaban porque se ve bonito. Si mi trabajo no tenía una reflexión justificada, no valía. Así fuera la cosa, el objeto más hermoso que hayas visto. En cuanto a Francia en especial, eso es lo que fue más importante y lo que detonó más en todo lo que hice después y lo que he hecho y lo que haré. Y después, o sea, esta necesidad de viajar
sí es como una fuente de inspiración y una reconexión, porque vuelve a ser esto, cuando vas a otro lugar que no conoces, donde no sabes cómo es todo, vuelves a conectar con tus sentidos. ¿Por qué? Porque te tienes que orientar, tienes que investigar a dónde tienes que ir, cómo hay que ir, cómo es el día a día ahí. A lo mejor vas a algún país. Cuando estaba viviendo en Shanghai me tocó el Año Nuevo Chino y no sabíamos. No entendíamos por qué había fuegos artificiales, no sé qué, ¿eh? Y de repente el señor que nos rentaba nos dice, es que aquí es feriado, pero era, un cualquier día de octubre, septiembre o noviembre, que fueron los meses que estuve. Y entonces te hace investigar, ok, ¿y por qué es el Año Nuevo Chino? ¿Y qué año es? ¿Y qué hacen para festejarlo, no? Entonces, para mí, viajar es reconectar y es inspirarme y volver a estar alerta y no estar en el día a día de que haces todo en automático, porque por más que uno quiera, a veces siempre caes en automático y siempre hay cosas que ver, siempre hay ideas que traer, siempre hay reflexiones que dices, claro, pero entonces aquí ya están haciendo esto así, mira, y están vendiendo las cosas de otra manera, no es así como todo el tiempo lo he visto. Me parece súper refrescante y pues me gusta la fotografía, entonces hago muchos registros de foto. Me gusta mucho escribir, hago reflexiones sobre eso que vi porque entre tanta información luego te pierdes. Entonces escribir te hace como tener los puntos importantes de lo que viste en ese viaje. Y pues es algo que no quiero dejar de hacer, al contrario, quisiera cada vez poderlo hacer más. Me encantaría hacer un programa de la diseñadora nómada que va de un lado a otro, encontrándose con todo tipo de gente y ayudándoles a concebir el espacio ideal. Sí, no tengo como tanto arraigo a algo. Para mí estar en movimiento y descubriendo y siempre en esta constante como no zona de confort, es mi zona de confort, ¿sabes? Me siento muy bien cuando es nuevo, cuando no he hablado de eso, cuando nunca lo he visto, cuando tengo que poner todos mis sentidos para entender cómo funciona, me hace sentir bien. Pero creo que es por esta reconexión que hago conmigo. Cuando eres joven, como que lo más emocionante puede ser, firmé mi empresa y tengo socios y decirle socio a un amigo y sí, somos socios y no sé qué. Pero nunca te das cuenta que eso es por los años y que hay un montón de responsabilidades de las que no tenías idea, o por lo menos yo a los 28 años que firmé mi segunda empresa. En la primera todo fue muy sencillo de reacomodar. Pero con el Greca, pues 10 años de criar a un hijo, literal. Y que ese hijo a veces pues se rompía el brazo, o no quería comer, o pues que nadie te enseña a ser papá. Entonces ha sido la mejor cosa que pude hacer y qué bueno que la hice joven y qué bueno que tuve un montón de errores, porque hoy me siento muy en paz con lo que ya sé hacer y con todo el bagaje de errores que pude cometer y de los aprendizajes que tuve y de cómo los resolvimos y de la manera en que entre socios llevamos la empresa. Porque no solo era una SA, era un taller con 10 empleados. Con 10 empleados que también tienen sus emociones, que también tienen problemas, que también llevan el pan de cada día, cada semana a su casa y que nosotros no podíamos abandonar, o por lo menos en nuestra forma de ser, tanto Antonio, que fue mi socio, como yo, no teníamos corazón para decir no hay dinero, no les pagamos. No había manera. O sea, pedimos préstamos a nuestra familia, al banco, a lo que fuera, pero siempre, y me siento orgullosa de eso, siempre vimos por ellos, los pusimos muchas veces antes que nosotros y ahí nos enseñamos a ser empresarios. Pero también hoy entiendo que hay maneras de que todo funcione sin que tengas también tú que sacrificar tu salario. Pero creo que les puede pasar a ustedes o a todos los creativos
cuando trabajas y te gusta y te apasiona, hasta pagarías para que te den una chamba que te gusta. Pagarías para hacerlo tú. Y es trabajo y vale un montón de dinero. Poder separar eso y poder entender eso, poder entender que tú puedes vivir de lo que más te gusta, de lo que más te apasiona y que además te pueden pagar y dar dinero, es bien difícil. Porque lo haces con tanto amor, con tanta... que dices, no importa, no va a salir, decíamos, en este no va a salir, pero qué padre estuvo y qué chido nos quedó y que no sé qué. Pero es solo madurar esa pasión. O sea, son como los amores desbordados. Te das cuenta que a la larga, pues, no puedes vivir así. Tienes que moderar las cosas. Pero afortunadamente hay tiempo y entonces la vida tiene etapas. Y primero puedes vivir eso. Afortunadamente lo pude vivir sin tener problemas mayores. Porque sí les puedo decir que muchas veces y en muchos proyectos cobrábamos, repartíamos todo y nos dábamos cuenta que ya no había más para lo que habíamos hecho nosotros. Afortunadamente no me quedé sin comer y sin un techo, porque tenía un respaldo, tenía un colchón, tenía el apoyo de mi esposo, de mi familia en general. Y además, cuando vas confiando por la vida, las cosas como sea, no te abandonan. Pero bueno, un buen día decidimos que era momento de realmente sacar las tripas de nuestra empresa y ver qué estábamos haciendo no tan bien. Y contratamos a una persona que nos ayudó a como acomodar todas las cosas. Y en ese acomodo me di cuenta que pues ya no necesitaba tener socios, que los amo, que la pasamos muy bien, que trabajamos muy bien, pero la pandemia nos movió geográficamente. Yo me fui a vivir a Valle de Bravo y vivo muy a gusto en mi bosque. Y vengo 1 o 2 veces a la semana a la ciudad, pero hago lo mismo que si fuera de un extremo a otro en la ciudad. Pero ese espacio verde, lleno de vida, en contacto con la naturaleza, también era la que yo necesitaba para entender quién soy y cómo estoy dejando mi huella en este mundo. Y mi socio se fue a Acapulco, también fue a reconectar con un montón de cosas, tiene una familia ya más grande. Entonces, en realidad, uno en Valle de Bravo, otro en Acapulco, con proyectos en la ciudad, ya no era lo que yo necesitaba en ese momento. Y en realidad ya no era lo que necesitaba tampoco él. Fue súper difícil pasar ese pantano de sentarnos y hablar de que tal vez era momento de separarnos. Y lo medité tantas veces y yo sabía perfectamente, porque pues es mi hermano casi, sabía perfectamente que su reacción iba a ser como de, ¿pero por qué? Y hacerle entender que no era nuestra relación como, ni siquiera como socios, ni como 2 personas que saben hacer equipo, sino simplemente ya era momento de cada quien. Y pues bueno, por eso les cuento que estoy cocinando todavía todo lo que voy a hacer próximamente y que Oh Dear sí es todo lo que fue al Greca, más una reflexión más profunda sobre el espacio y la gente que lo usa. Creo mucho en la energía, creo también en el bienestar. O sea, sé que el bienestar no viene nada más de un momento. O sea, el bienestar es un ciclo. El bienestar es un trabajo de mucho tiempo. Y pues todos tenemos nuestras cosas que trabajar internas. Pero definitivamente siento que si no, o sea, tal vez el trabajo de un diseñador de interiores no es esencial, porque lo vimos en los 2 meses de pandemia donde, ¡pum!, aquí seguro si no hacemos y lo único que necesitabas era tu refugio, tu familia, salud, agua y comida. El que tu espacio estuviera bonito o no, tampoco tenía nada que ver. No es esencial, pero es muy importante, porque después cuando tú te adaptas a esto y dices, bueno, esta es nuestra nueva vida, aquí vamos a vivir,
y son nuestros metros cuadrados. ¿Cómo queremos que sean esos metros cuadrados donde dejamos toda nuestra energía?